Saludos, hermanas y hermanos, presentes y televidentes. La presencia real del Señor entre nosotros nos ha reunido y nos llama a seguirlo por un cambio interior y profundo de nuestra vida. Y agradecemos a Dios el habernos llamado a participar en su banquete y le pedimos que transforme nuestra vida en una alabanza. De pie para entonar el cántico de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos orando, seguimos dedicando nuestra vida al Señor en medio de una pandemia, en medio de muchas dificultades, pero siempre reconociendo que Jesús viene a liberarnos, que Jesús viene a ayudarnos en las situaciones difíciles. Ciencia y fe son dos elementos que no podemos olvidar. A veces oigo un poco algunos discursos de desprecio de la ciencia. La ciencia nos va a ayudar y la fe también, juntas siempre han estado de la mano a través de la historia y no será menos el caso. Así que tenemos que reconocer los avances que puede tener la ciencia, que nos gustaría que fueran más, ¿verdad? Pero sobre todo no podemos olvidar esa otra dimensión de la esperanza, de la fe cristiana, que nos ayuda a reconocer que solamente en Dios podemos encontrar esa salvación que todos anhelamos y buscamos, no solamente para nosotros, sino para los demás. Y poner de nuestra parte, ¿no? También para ser responsables ante las nuevas situaciones. Ojalá y que todos aprendamos esa pequeña lección de responsabilidad del otro, que la salvación no es tan individual, la salvación es comunitaria y todos tenemos que ver unos con otros. Pues bien, vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo que muchas veces nuestro actuar ha sido egoísta, que muchas veces hemos pensado en nuestro disfrute sin olvidar las consecuencias, o más bien olvidando las consecuencias de ese pequeño momento o ese domingo o ese ratito que queremos disfrutar a costa de lo que sea. Reconozcamos nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Desde el principio, la Iglesia ha proclamado con fuerza la fe en la resurrección de Jesús. Esta ha sido la piedra angular de su credo, de su vida y de su misión. Pablo lo anuncia con claridad en su carta a los Corintios. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, según vuestros pecados. Y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica. En mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muéstrame las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha.
Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. El texto evangélico de hoy es una sección exclusiva de Lucas. Jesús rompe moldes admitiendo a la mujer en su compañía. Lo importante es acoger la palabra para ser hermano de Jesús, sea hombre o mujer. La mujer además va a ser el primer testigo de su resurrección. De pie, para escuchar el Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Padre, Señor de cielo y tierra, porque ha revelado los secretos de Reine a la gente sencilla. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban en sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Siempre recuerdo cuando estudiaba la teología en los años 80, cómo se hablaba mucho del Evangelio como revolucionario. Posiblemente estaba todavía muy cerca a la llamada teología de la liberación, ¿verdad? Que hablaba en términos a veces con conceptos un poco no muy que gustaban mucho dentro de la jerarquía, pero que se utilizaban como métodos, no como enseñanza, métodos marxistas, vamos a decir, no vamos a decir ateos, pero sí los elementos que ayudaban a una interpretación de la fe desde otro punto de vista, desde la fe de la liberación del pueblo. Y pues ese concepto de evangelio como revolucionario llamaba la atención. Incluso cuando se decía
que el evangelio era subversivo. Entonces, todo lo que era subversivo era malo. Y sin embargo, cuando uno va leyendo el evangelio y estudiándolo cada vez más, nos damos cuenta de que Jesús se oponía continuamente a no las instituciones como tal, sino a cómo se vivían las instituciones en su época. Y cuando digo instituciones, tengo que decir también a las relaciones de los seres humanos. En este caso hoy hablaremos un poco de la mujer. Encontré hace poco una encuesta o una especie de encuesta que se hizo en el Reino Unido, eso fue a principios de este siglo, y en esa encuesta se hicieron preguntas a los universitarios de allá de Reino Unido, y la pregunta era: en toda la humanidad, ¿cuál ha sido para ti la persona más influyente? Le preguntaban a jóvenes ingleses. ¿Saben cuál fue la persona que obtuvo el primer lugar? David Beckham, el futbolista, ¿verdad? Ese futbolista que después se convirtió en modelo. Esa es la figura que más ha influido en estos jóvenes. Jesús ocupa el lugar número 30, empatado con George Bush. Eso es lo que más duele. Empatado con George Bush, con un presidente de Estados Unidos. Ante estos resultados, la pregunta es, en una nación como Inglaterra, que es religiosa, cristiana, anglicana, ¿cuál ha sido el Jesús que se ha querido transmitir y que no ha tenido esa fuerza que hubiéramos esperado en las nuevas generaciones? ¿Por qué no es Jesús una figura atrayente, una figura que convenza a la juventud de estos tiempos? Posiblemente es que hemos querido presentar a un Jesús tan celeste, tan divino, que hemos olvidado su elemento humano, su parte humana. Entonces, una figura que no es tan humana no convence. Y más en una época como la nuestra, donde lo humano tiene tanta importancia, y digo lo humano en el sentido de que hoy hay más ciencia de lo humano, ciencias psicológicas, ciencias sociales, que hablan precisamente de la importancia de ser un ser humano. Presentar a Jesús solamente como Dios, presentarle solamente como el que hace milagros, como el que hizo grandes cosas, pero no un ser humano, falta a la verdad y no es atrayente. Y sin embargo, en el Evangelio encontramos muchos elementos de ese Jesús humano que poco a poco hemos ido descubriendo. Eso quiere decir que las lecturas que hemos hecho de la Biblia y sobre todo de los Evangelios han sido unas lecturas de unas ópticas que ya hoy no son atrayentes. Y quizás por eso los jóvenes de hoy le atraen más figuras normales, ¿verdad? Nuevos héroes, nuevos ídolos, que quizás no tengan los valores tan fuertes que Jesús nos puede enseñar. Todo esto lo digo como una especie de introducción al tema de la mujer. Decía yo que Jesús es subversivo, que el Evangelio es revolucionario. El puesto de la mujer, el lugar que ocupaba la mujer en tiempos de Jesús era un lugar secundario, y podríamos decir hasta menos que secundario. De hecho, esto es sobre todo en la tradición escrita. Algunos estudiosos dicen que en la tradición oral, cuando se comunica oralmente, la mujer y el hombre tienen la misma importancia. Pero cuando se empieza a escribir los evangelios, por ejemplo, o otros escritos, esa importancia disminuye. Aunque no del todo, como yo les voy ahora un poco a desglosar de alguna forma. En Jesús no hay ningún rastro de miedo hacia la mujer o hacia lo que llamamos el cuerpo. Pensamos
que Jesús era resistente a la mujer como eran los judíos de aquella época. No hay duda que tanto en la tradición del Antiguo Testamento la mujer siempre ha sido vista como la tentación, ¿verdad? Como aquella que nos tienta, su cuerpo nos tienta. Y esto en el medioevo, es decir, en la época medieval, con la entrada del maniqueísmo dentro de la iglesia, el maniqueísmo era una herejía que decía que todo lo material era malo, del maligno, y todo lo espiritual era bueno. Por lo tanto, el cuerpo era malo, y si más, y era de la mujer, pues peor todavía. Entonces, hay textos interesantes de grandes teólogos donde hablan de la mujer como la gran tentación, la gran ocasión para el pobre hombre de pecar, etcétera, etcétera. Sin embargo, la relación de Jesús con las mujeres es muy distinta y lo vamos a comprobar. Primero vamos a ver algunas de esas relaciones de esas mujeres. Comenzamos con la mujer adúltera, la que presenta el Evangelio de San Juan número 8, donde Jesús ve la injusticia de una ley que deja impune al más fuerte. ¿Se acuerdan de aquella mujer que es declarada adúltera porque había cometido adulterio, pero al hombre no dicen nada? Del hombre no dicen nada, no le apedrean al hombre, sino solamente a la mujer. Jesús denuncia la depravación a la que había llegado la legalidad o el legalismo judío, ¿verdad? De acusar a la persona más allá de la importancia que tiene la persona, la importancia la tiene la ley. Y por lo tanto, esta persona hay que acusarla y hay que ajusticiarla. Pero al hombre, calladito, nada dice. Ahí vemos una clara opción de Jesús por la mujer. El otro caso, la hemorroísa. Sabemos las leyes de pureza que había en Israel. La mujer que tenía flujos de sangre, ya sea por la menstruación o por otra razón, esta mujer quedaba imposibilitada de relaciones sociales y de relaciones religiosas. De tal manera que ni podían tocar ni podían dejarse tocar. Y fíjense cómo el Evangelio nos dice que la hemorroísa fue valiente y tocó el manto de Jesús. Es interesante porque sabiendo el entorno, el trasfondo de no tocar, pues eso es lo que hace ella. Va por encima de la ley buscando salud y toca el manto de Jesús. Jesús siente ese toque, tanta gente que le estaba tocando de todos modos, pero siente el toque de ella. Es vamos a decir, un ardid literario para señalarnos un poco esta situación de la impureza. Ella toca, pero también ella es sanada. Jesús supera aquí el tabú de la impureza, queda roto el tabú de la impureza. A través del cuerpo, aquella mujer queda sanada. Esta relación con el cuerpo. Fíjense qué interesante. La cananea de Mateo 15. Jesús dialoga con aquella mujer que le dice, pero es que quiero que sanes a mi hija, pero es que yo no he venido a sanar sino a los hijos de los judíos, yo no he venido a otros pueblos. Pero es que nosotros también tenemos los perritos derecho a comer de las migajas que caen debajo de la mesa. ¿Acuerdan ese diálogo? Jesús dialoga con la mujer, aprende, vamos a decir también en ese diálogo, y supera, vamos a decir también, los prejuicios raciales de su época. Y de esta manera protege a los más débiles. En este caso, pues los que eran declarados extranjeros, débiles, pecadores. Otro caso, la samaritana, la del pozo, ¿verdad? Aparece en el Evangelio de San Juan, un diálogo que produce el milagro de la confesión de aquella mujer, que tenía no sé cuántos maridos, 5 maridos, y el último que tenía tampoco era su marido, y que alguna vez hemos leído este pasaje y nos dice que se refiere a los dioses, a los ídolos de los pueblos cananeos, ¿verdad? Por lo que no era tanto ella
su realidad personal, que ya lo era, sino también la realidad de estos pueblos cananeos, a los que Jesús de alguna forma también quiere venir a sanar y a salvar. Cuando esta mujer reconoce que tiene sed, ahí es donde será la conversión. Reconocer que estamos necesitados del Señor es también comienzo de una sanación. Marta y María son otras dos mujeres que aparecen en los evangelios. Se dice que Jesús era muy amigo de Lázaro, de Marta y María, que vivían en Betania. Pues fíjense, hay un pasaje interesante donde Marta es la que siempre está hacendosa y un poco ese papel relegado de la mujer como especie de criada, ¿verdad? Aunque los Antiguos Testamentos hablan de la mujer hacendosa, que es un elemento importante, pero no hay duda que también hay detrás ese elemento de la mujer que tiene que hacerlo todo en la casa. Hoy ya las mujeres no se dejan en ese sentido, ¿verdad? Pues como son los hombres, ¿verdad? Bueno. Bueno, pero aquí lo más subversivo, lo más revolucionario es que María está sentada al pie de Jesús, a los pies de Jesús. Y eso sí es revolucionario. ¿Por qué? Porque solamente se sentaban a los pies de sus maestros los discípulos. Y en aquel tiempo los hombres eran los únicos que eran discípulos de los rabís, de los maestros. El que esta mujer se presente como sentada a los pies de Jesús, la está presentando como una discípula de Jesús. Las mujeres también tienen derecho a su desarrollo espiritual, a su crecimiento como ser humano, cosa que era revolucionaria en aquel tiempo. Por eso les digo que los elementos de revolución en el Evangelio son interesantes. La pecadora. Jesús descubre aquella mujer que se tira a los pies de Jesús, que le echa perfume, que le besa, que le seca con los cabellos. Un texto bastante fuerte y podríamos decir con poquita de respeto, hasta de erotismo. Y lo voy a explicar por qué. Y vuelvo a decir por qué esta relación con el cuerpo tan libre por parte de Jesús. Jesús descubre en los gestos sensibles de esta mujer, descubre la sensibilidad femenina. Aquella mujer solamente disponía de sus recursos femeninos, perfume, labios, las lágrimas, su cabello, elementos muy femeninos. Y Jesús se deja cuidar de ella, se deja tocar de ella. ¿Y qué toca esta mujer? Los pies de Jesús. Darle la mano a alguien implica una buena relación. Ahora no, ahora nos prevenimos y ponemos el codo o el puño. Pero dar la mano implica una relación de afectividad, pero tocarle los pies. Sabemos que implica una intimidad un poco más fuerte. Y esto es lo que hace esta mujer, cosa que no entienden los que estaban alrededor de Jesús, pero que sí Jesús entendió y defendió. ¿No? Ya tocará ese perfume para cuando yo muera, entonces ella vendrá con sus perfumes para el cuerpo de Jesús. Otra figura también interesante, un tanto también, vamos a decir, medio misteriosa, es la figura de Magdalena. No misteriosa por lo que nos dice el Evangelio, lo único que nos dice que Jesús había expulsado de ella 7 demonios, pero algunos historiadores hablan de un evangelio de Magdalena, de una mujer que también tuvo su liderazgo dentro de la primera comunidad cristiana, y por ahí han salido montones de leyendas y también leyendas negras, pero hablamos de la mujer del evangelio. Y Magdalena lo que representa lo que nos dice el evangelio de hoy, que Jesús se dejó acompañar, primero dice, de algunas mujeres, ¿verdad? Y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades, María Magdalena, mujeres casadas, Juana, la mujer de Cusa, mujeres casadas también. Y luego, y otras muchas que le ayudaban con sus bienes, no solamente algunas, sino otras muchas.
Por lo tanto, sabemos de que en el movimiento de Jesús, revolucionariamente, también había mujeres que le acompañaban, que le servían, que le ayudaban. Cosa que también es revolucionaria en aquel tiempo. La mujer encorvada también, que no podemos olvidar, esa mujer que vive sin dignidad, sin nombre, que se encuentra con Jesús en una sinagoga, no hace ninguna petición y sin embargo Jesús logra enderezar a aquella mujer, la libera de la marginación a la que ella había vivido, de que ella había vivido toda su vida por ese tipo de dolencia. En total, pues vemos esa relación de Jesús con mujeres de una libertad tremenda, de una subversión tremenda frente a la manera de pensar de la época, que nos debe hacer pensar a nosotros hoy un poco como iglesia. ¿Cuál es el lugar que ocupan las mujeres dentro de nuestra iglesia? Todavía la iglesia pues sigue siendo un poco conservadora en el sentido de, ¿verdad?, cuando se habla de las mujeres sacerdotisas, pero no olvidemos que el Papa Francisco en el 2016 convoca un sínodo donde se empezó a tratar el tema del diaconado de las mujeres. Por lo menos ya empezó un diálogo, empezó ahí una especie de diálogo sobre un tema pues que todavía para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, sigue siendo un poquito tabú. Pero cuando vamos al Evangelio, como lo hemos demostrado, la relación de Jesús con las mujeres, el lugar que ocupaban también algunas mujeres dentro de la comunidad de Jesús, me parece que es bueno por lo menos señalarlo. Todas las luchas que hoy se hacen a favor de los derechos de la mujer, me parece que son evangélicas. Fíjense cómo el Evangelio da para eso y para mucho más. Amén. Como hemos meditado, Jesús viene a liberarnos de nuestras opresiones, de nuestras esclavitudes y también de nuestros prejuicios. Por eso, con la confianza de que Él quiere la libertad, la sanación de todos, hacemos hoy nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que Cristo, que con su resurrección nos dio vida nueva, la vivifique, la haga cercana a la humanidad de nuestro tiempo y portadora de esperanza y de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores de la Iglesia, para que, iluminados por la fe en Jesucristo, anuncien la buena noticia de la salvación a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan, para que busquen la justicia, promuevan la paz y respeten el derecho a la vida y a la libertad de todos los hombres y mujeres, ancianos y niños que habitan en nuestra tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y todos los cristianos, para que confiando siempre en el Señor, le sigamos con decisión a pesar de las dificultades y no dejemos de esperar gozoso la llegada de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por niña Gladys Isabel Rodríguez, bebé Isabela Acosta, Felicita Galindo, Magda y Migdi Orange, Carlos Abreu, Luz María Rivera, Carmen Lugo, Ángel Luis Luna, Aurora Figueroa, Amalio Luna, José Rivera Viamón, Betania Ruiz,
José Manuel Luna Hijo, Lidia Santiago, Elmín Figueroa, familia Linero Rosado, Dali Hernández, Mili Soto Mangual, Mili Figueroa Pesante, Rafael Ríos, Roselyn Figueroa, Hilda y Peluchín Cepeda, Norma y Edgar Montañez, Delia Lozada, Edwin y Federico García, Carmín Cabrera, familia Maldonado Torres, Julio Rodríguez Fuster, María Celeste Schaefer y su bebé, Yadelisa Morales, María de Lourdes Maldonado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Cándida Medina Martínez, Keila Hernández, Plácido Rosa, Edgar Manuel Tardel, Juanita Domínguez, Carmen L. Ramos, Edgar Muñiz Berríos, Enrique Calderón Panellas, Ada Pagán Rivera, Yeli Galindo, Frankie Vázquez Orange, Irene Rodríguez, Wandy Orange, Ramón Vázquez, Andrés Matos Cid, Rafael Mata, licenciado Ángel Díaz Palenque, César Millán, Ervin Castro Domínguez, Alicia Núñez, Patricio Mejías, Jorge Rivera y Mercedes, Consuelo González, familia Núñez López, Gregorio Franco, Policarpio Lavoy, Juana Morales, familia Maldonado Torres, Héctor y William Vargas, Héctor Maldonado Polanco, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por los 50 años de unión matrimonial de Remy López y Marta Asensio, por el cumpleaños de Pablo Muñiz Reyes y Dolores Malavé Cruz, de Juan Clas, Ivonne Mercado, Agustín de Jesús e Iris Socorro Santiago, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Señor, nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos tu muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La paz de Cristo con cada uno de ustedes. La paz del Señor. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad,
daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Si pones los pies sobre la roca, si quieres nacer a un mundo nuevo, si quieres ser libre de ti mismo, acércate más, acércate más, acércate más y cenaremos. Si quieres saciar tu sed de vida, si quieres llenar algún vacío, si quieres seguirme a donde vaya, está listo el pan, está listo el pan, está listo el pan para los hijos. Levántate a comer el pan, si buscas la vida verdadera. Levántate a comer el pan, si quieres seguir por mi camino. Levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo. Levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Si quieres negarte a ti mismo, si quieres tomar mis redes, si aceptas ser perseguido, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz y no le temes, si quieres vivir eternamente, si quieres partir el pan conmigo, si buscas mi gloria humildemente, si crees en mí, si crees en mí, si crees en mí como el ungido. Levántate a comer el pan, si buscas la vida verdadera. Levántate a comer el pan, si quieres seguir por mi camino. Levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo. Levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Oh alto y glorioso Dios, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Antes de terminar y de dar la bendición, agradecer a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, a nuestro hermano diácono Mejía, a nuestros hermanos que están aquí presentes, son poquitos, ¿verdad? Porque tiene que ser poquito, y sobre todo a todos ustedes que están sintonizándonos a través de Teleoro, Canal 13, o a través de YouTube, a través del Internet. Muchas gracias por sintonizar con nosotros y recuerden sintonizar sobre todo con Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios. Con Cristo